Vamos a ver en esta ocasión los aspectos básicos de un PLC. Comenzamos definiendo lo que es un PLC. Un PLC, por sus siglas en inglés, es un controlador lógico programable o Programmable Logic Controller, son las siglas en inglés PLC. ¿Sí? Esta es una computadora industrial, esa es una palabra clave, programada para controlar procesos industriales con base a una lógica determinada. Este PLC o esta computadora o controlador, mejor dicho, este controlador lógico, es capaz de realizar tareas de conmutación de relevadores, cronometrar, contar, calcular, comparar y procesar señales analógicas y digitales. Entonces, para comenzar a entender lo que es un PLC, necesitamos entender lo que es un relevador. Y para entender lo que es un relevador, nos tenemos que remontar a los apagadores eléctricos, por ejemplo. ¿Sí? Si recuerdan, una lámpara controlada por un apagador, ¿sí? La lámpara enciende si yo le proporciono fase o línea y neutro. Así prende una lámpara con esos dos cables. ¿Sí? Lo que se hace es que a la lámpara siempre le llega el neutro y el otro cablecito va al apagador, lo que se conoce como retorno. ¿Sí? Al apagador siempre llega la fase o la línea. Siempre se tiene que controlar fase, línea o voltaje, como sea que se le llame, con lo que estemos trabajando. Siempre se controla eso. ¿Sí? Cuando yo activo ese apagador, la línea o la fase viaja a través del retorno y alimenta mi lámpara que ya tenía el neutro, más la fase enciende. ¿Sí? Así funciona un apagador. Ahora, ¿qué es un relevador? Un relevador es muy parecido, ¿sí? Hace la misma función. Alimenta de un voltaje a un elemento cuando yo le diga, cuando le mande una señal o cuando lo active. ¿Cómo activo un relevador? Lo puedo activar con un botón. Le mando un voltaje al relevador, ¿sí? Y el relevador automáticamente cambia de lugar, cambia de estado y conecta un circuito. ¿Sale? Ahora, un PLC o controlador lógico programable contiene infinidad de relevadores lógicos, ¿sí? O sea, no solamente físicos, sino lógicos, con los cuales yo puedo jugar y realizar ciertas acciones cada que yo lo necesite. Puede ser sin necesidad de apretar un botón, ¿sí? Yo puedo apretar un botón, se activa un relevador y me activa una salida. O a través de un temporizador, un tiempo determinado, activo un relevador y me activa una salida, como por ejemplo los semáforos. ¿Sí? Para que los semáforos funcionen no es necesario presionar ningún botón, sino que a través de temporizadores, en cuanto se energiza el PLC, empieza a correr un tiempo. ¿Sale? Vamos a suponer, energizo el PLC, activo una salida que sería la del verde de un lado y rojo del otro. Y empieza a correr un tiempo, ¿sí? Al terminar ese tiempo, yo desactivo el verde de un lado, activo el amarillo, ¿sí? Que parpadee, mientras del otro lado sigue activo el rojo. Termina el tiempo del amarillo, se apaga ese amarillo, se enciende el rojo y del otro lado de mi crucero o de mi calle, ¿sí? Se apaga el rojo y enciende el verde. Y vuelve a correr ese mismo temporizador, ¿sí? O también a través de contadores. Los contadores permiten obtener una cantidad de señales. Cuando se llega al límite de esas señales, se activa una señal. Como por ejemplo, una embotelladora, ¿sí? A una caja de refrescos, supongamos que le caben 24 botellas. Entonces tengo una máquina que me tiene que contar 24 botellas y luego ya posteriormente las acomodo a través de distintas maneras mecánicas, las acomodo dentro de la caja. En cuanto termina de contar 24, debe de parar el proceso, la banda ya no debe de arrimar más botellas.
hasta que la caja con las 24 botellas sale de la vía o del camino, ¿sí? Y en ese momento se vuelve a repetir, el contador se va a cero y se repite otra vez, empieza a contar 24 botellas y todo esto lo hacen los PLCs, ¿sí? La palabra clave aquí es que el PLC permite automatizar en situaciones industriales, porque de la misma manera lo puede hacer Arduino, ¿sí? O algún microcontrolador. Aquí lo importante es que los PLCs funcionan de manera industrial, donde se tiene mucho ruido o interferencia electromagnética por las grandes máquinas que se tienen en la industria. Un Arduino, para que ustedes un Arduino lo puedan trabajar de manera industrial, lo tienen que proteger de estos ruidos electromagnéticos, ruidos o interferencias. Y para protegerlos, pues lo más seguro es que les salga tal vez más caro que tener un PLC, porque un PLC sí es mucho más caro que un Arduino. Un PLC ronda entre los 3 5 mil pesos los más baratos, el Arduino más barato les cuesta 200 300 pesos. Pero para proteger ese Arduino y que trabaje en un ambiente industrial, tienen que gastar en mucho equipo, ¿sí? Y puede ser que les salga más caro. Un PLC es de trabajo más robusto, ¿sí? Industrial, soporta más niveles de ruido, soporta más niveles de voltaje, tiene mayor protección en este sentido. Entonces los PLC nos van a permitir automatizar tareas a nivel industrial. ¿Cuáles son las diferentes arquitecturas que tiene un PLC? Un PLC tiene dos tipos de arquitecturas. Entiéndase por arquitectura la parte de hardware, la parte física, lo que yo puedo tocar de mi PLC, ¿sí? Puertos de entrada, puertos de salida, puertos de expansión, a eso se le conoce como hardware. Software del PLC sería la cuestión lógica o programable, el programa de un PLC, ese sería el software, ¿sí? Entonces, la arquitectura se puede referir tanto a arquitectura de hardware, de cuestiones físicas, como arquitectura de software, de cuestiones lógicas o digitales. Y además, esta arquitectura se clasifica en dos tipos, arquitectura libre y arquitectura cerrada. La arquitectura libre es aquella que permite que un sistema pueda ser conectado a dispositivos y programas hechos por diferentes fabricantes. Y la arquitectura cerrada es un diseño muy privado y presenta problemas a la hora de conectarse con otro sistema. Un ejemplo muy claro y que creo que todos conocemos, no sé si ustedes tengan algún iPhone o conozcan a alguien con un iPhone o una computadora Apple, ¿sí? Ese es un claro ejemplo de arquitectura cerrada. Si ustedes necesitan, por ejemplo, una cámara web, alguna impresora, algún cargador, ¿sí? Para su computadora, y si es marca Apple, tienen que buscarla exclusivamente para esa marca. Tienen que comprarla de esa marca. Esa es una arquitectura cerrada. Yo te vendo mi producto y todo lo que necesites, solamente yo te lo puedo proporcionar. Una arquitectura libre, algo más como un Android, ¿sí? O una computadora normal con Windows. Ustedes le pueden conectar casi cualquier dispositivo, le pueden instalar casi cualquier programa, ¿sí? Sin mayor problema. Esa es una arquitectura libre, donde se puede interactuar con dispositivos o programas de diferentes fabricantes sin mayor problema. Obviamente esto tiene sus detalles. Ya cuando muchas personas meten mano, se pueden presentar mayor cantidad de problemas. Es por eso que las computadoras Apple, por ejemplo, son muy estables. Es muy raro que el sistema operativo se les trabe, que se les reinicie, que se les apague la computadora. Es muy raro. Y eso es más común en celulares con Android o computadoras con Windows. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una arquitectura cerrada que solamente lo tuyo se puede utilizar, puedes controlar y puedes definir la calidad de cada uno de esos eh, dispositivos y de esa manera aseguras la calidad de uso del usuario. En cambio, cuando tu arquitectura es libre, cuando varias personas pueden hacer dispositivos para tu producto o pueden hacer programas o aplicaciones para tu celular, ¿sí? Luego viene el detalle de que tú no controlas lo que los demás hacen
y te traban la computadora o te traban el celular y tienes que reiniciar. ¿Sí? Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, pero estas son las arquitecturas de los PLC. Los PLC igual tienen estos tipos de arquitecturas. De hardware, cosa física; software, cosa lógica o digital; libre, que tú puedes conectar dispositivos de otros fabricantes, puedes utilizar programas de otros fabricantes y sirve con tu PLC; o cerrada, donde todo lo que tú le quieras conectar a tu PLC o como lo quieras programar, te lo tiene que proporcionar el mismo fabricante. ¿Sí? Esto se le conoce como arquitectura. Por último, los principales componentes que tiene un PLC son dispositivos de entradas o sensores. ¿Sí? A un PLC ustedes le pueden conectar botones pulsadores, ya sea normalmente abiertos. Este es el símbolo de un botón pulsador normalmente abierto. Quiere decir que si yo no lo presiono, no pasa nada. Va a pasar hasta que yo lo presiono y hacen contacto estas dos laminitas y se conduce el voltaje. ¿Sí? Un botón normalmente cerrado, que si yo no lo presiono, está conduciendo. ¿Sí? Cuando yo lo presiono, deja de conducir porque dejan de hacer contacto estas dos laminitas. Este se utiliza principalmente para paros de emergencia. ¿Sí? El sistema tiene que estar funcionando a menos de que yo presione el botón de emergencia o de paro. En ese momento se corta el voltaje y dejo de alimentar esa entrada y por lo tanto se desactiva mi salida. ¿Sí? O switches. Switches como por ejemplo pueden ser sensores de límite de carrera o limit switch. Sensores fotoeléctricos, fotosensibles, fotorresistivos, capacitivos. Existen muchos tipos de entradas y de sensores, de presencia y demás, de iluminación. Entonces, uno de los componentes de los PLC son los dispositivos de entradas. Estos sensores son dispositivos que perciben información de magnitudes físicas o químicas del exterior y las transforman en una magnitud eléctrica. Por ejemplo, si yo tengo un sensor fotoeléctrico, ¿sí? O fotorresistivo que me detecta metales. En cuanto yo acerco un metal, un producto con metal, ese sensor lo detecta, es decir, detecta algo físico y manda la señal, empieza a conducir, manda una señal eléctrica a mi PLC. Mi PLC recibe esa señal eléctrica y a través de un programa define qué es lo que se tiene que hacer. ¿Sale? Estas son las entradas. Un PLC también tiene, obviamente, su carcasa, ¿sí? Su carcasa, que es el componente que une a todos los elementos del PLC adentro. La carcasa o cajita, ¿sí? También tiene una fuente de poder. El PLC se le tiene que alimentar. Esta fuente de poder es un dispositivo que provee electricidad a la unidad central de procesos, que es la que realiza todas las tareas, a los módulos de entrada y a la salida. Generalmente estas fuentes de poder trabajan con 120 o 110 volts y con 24 volts. Esto es de manera general, ¿sí? Pueden encontrarlos de 120 o de 24 volts. Ya dependerá del modelo y del fabricante y del tipo de PLC. Ok. La unidad central de procesos o CPU. Esta es la que decide cuando ustedes programan. Por ejemplo, si llega una pieza metálica, quiero que arranques la banda, que inicie la banda y empiece a transportar esa pieza. Esta es la que checa. ¿Ya llegó la pieza? No, ok. ¿Ya llegó la pieza? No, ok. ¿Ya llegó la pieza? Sí. Ah, ¿qué tenía que hacer cuando llegara la pieza? Ah, tengo que activar mi banda para que se transporte esa pieza. Eso lo hace la unidad central de procesos o CPU. Es igual que la CPU que tienen sus computadoras, que la CPU que tienen sus celulares o tabletas. Todos los dispositivos que realizan tareas basados en una lógica de programación tienen por fuerza una CPU.
Y esa CPU es el cerebro del PLC. Está construida como una unidad fija. No se puede quitar, no se puede cambiar. Está fijo en el PLC. También tenemos los dispositivos de salida o actuadores. Se les conoce como actuadores a todos aquellos dispositivos que realizan una tarea o mandan alguna señal. ¿Sí? A los dispositivos de entrada es lo que yo obtengo del ambiente. Mis dispositivos de salida o actuadores es lo que yo le proporciono al ambiente según lo que estoy obteniendo. En los módulos de salida o dispositivos de salida podemos tener motores, ¿sí? Este motor me puede servir para echar a andar una banda o para echar a andar una bomba, para muchas cosas el motor, para abrir una puerta, cerrar una puerta, muchas cosas. Tenemos indicadores, esta es una lámpara o un foco, ¿sí? Podemos tener bocinas, podemos tener cualquier otro tipo de dispositivos de salida. Podemos tener cilindros neumáticos, cilindros hidráulicos, muchos tipos de salida. Todo lo que yo mande al ambiente, ya sea una señal luminosa o de movimiento, se le conoce como actuador, ¿sí? Estos actuadores son dispositivos que transforman la energía, en este caso eléctrica, con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. Si se fijan, es todo lo contrario a los sensores. Los sensores obtienen información física o química del ambiente y lo transforman en energía eléctrica que se transmite, detecta la unidad central de procesos y manda una señal eléctrica al módulo de salida, donde el actuador transforma esa energía eléctrica en un movimiento físico, por ejemplo en el caso de un motor, ¿sí? O de una lámpara. Si yo quiero indicar que mi sistema ya inició, presiono el botón de inicio de mi sistema, manda la señal a la unidad de procesos, revisa la programación. ¿Qué tiene que pasar cuando se presiona este botón? Tienes que encender la luz verde que indica que el sistema ya arrancó. Ok. Ilumino o energizo esta lámpara verde, ¿sí? Y luego tienes que arrancar el motor de la banda para que empiece a transportar elementos. Arranco mi motor, ¿sí? Entonces son sensores, actuadores, fuente de poder, unidad central de procesos y por último el dispositivo de programación o también se le conoce como interfaz gráfica de usuario, ¿sí? Son dispositivos electrónicos que sirven para recibir y procesar datos, para programar algoritmos y hacer una interfaz con otros dispositivos. Son interfaces de programación, ¿sí? En pocas palabras, el dispositivo de programación con lo que yo le voy a indicar al PLC qué es lo que va a hacer según las entradas, cómo va a manejar las salidas, ¿sí? Por ejemplo, si en la entrada tengo un termómetro, la temperatura está muy alta y luego tengo un sensor de humo que me está detectando humo, pues ¿qué tengo que hacer? A lo mejor arrancar algunos ventiladores para extraer calor o el humo o tal vez iniciar los aspersores, ¿sí? Esto es lo que hacen los PLCs en la automatización y estos son los principales componentes de un PLC.